Bien, entonces empezamos con el álgebra de Boole. ¿Qué es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole básicamente son las matemáticas de estos sistemas digitales. Creo que lo han llevado en primer semestre en álgebra discreta un poco. Aquí lo vamos a desarrollar un poco mejor. Es indispensable tener conocimientos básicos de este álgebra booleana para poder estudiar y vamos a analizar los circuitos lógicos. Saben que los circuitos lógicos funcionan con puros ceros y unos. Entonces es básico saber estas reglas del álgebra booleana. En el anterior capítulo hemos visto, ¿recuerdan? Las operaciones como el NOT, el AND, el OR, el NAND, el NOR, el XOR, ¿verdad? Todas esas vamos a volver a repasarlo en este tema, ¿está bien? Ahora, en este tema es importante definir los términos variable, complemento y literal. Son términos usados en esto. ¿Qué es una variable? Es un símbolo, ¿está bien? A este símbolo generalmente se utiliza una letra mayúscula en cursiva, que se utiliza para representar estas magnitudes lógicas. Cualquier variable puede tener un valor 0 o 1. Si yo me pongo una variable A, esa variable A puede asumir el valor de 0 o 1. Una variable B también puede elegir el valor entre 0 o 1. Ahora, en el álgebra booleana hablamos de complemento. Por ejemplo, si yo tengo una variable A que es 0, el A complemento, que sería una A con una barrita, sería 1, o sea, lo contrario. ¿Está bien? Ese sería su complemento. De esa manera se utiliza esos términos en el álgebra de Boole. Bien, entonces lo primero que vamos a ver el día de hoy es la suma booleana, se dice. La suma booleana, ¿a qué circuito lógico o a qué puerta lógica hemos definido como la suma booleana? ¿Recuerdan? ¿Cuál? ¿Cuál puerta lógica es la suma? ¿No recuerdan lo que hemos avanzado el martes? La suma booleana es el OR. Hemos dicho, cuando hemos avanzado esta puerta lógica, hemos dicho el OR se asemeja a la suma. Entonces, la suma es el OR. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos en el gráfico, este es el OR, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. Entonces, se aproxima mucho. En el álgebra de Boole, el término suma es una suma de literales. Y en los circuitos lógicos, un término suma se obtiene mediante una operación OR. No lo olviden, los OR son las sumas. ¿Y cómo se expresa? Como A más B. ¿Está bien? De esa manera se utiliza la suma booleana. Bien, siguiente, la multiplicación booleana. ¿Cuál es la puerta lógica que se identifica con la multiplicación booleana? Ahora sí, ¿alguien puede responder? AND. Exactamente. El AND es el que se aproxima a la multiplicación booleana, ¿está bien? Y en el álgebra de Boole se va a decir que es A por B, simplemente. ¿Está bien? Bien. Leyes y reglas del álgebra de Boole. Entonces, como en las matemáticas, siempre hay leyes que debemos seguir, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir ciertas leyes que son las principales, por ejemplo, la ley conmutativa, la ley asociativa, la ley distributiva, que también nos sirven en el álgebra de Boole. Entonces, vamos a verlo en esta parte de qué trata. ¿Está bien? Empezaremos con la ley conmutativa. La ley conmutativa de la suma para dos variables se escribe de la siguiente manera. A más B es igual a B más A. Y eso ocurre en un OR. ¿Está bien? Si yo introduzco un A y un B en un OR, la suma es A más B. Y si introduzco al revés, no me va a dar la misma suma. Es lo mismo o es indiferente en qué pata esté la variable A. ¿Está bien? Me voy a la siguiente. La ley conmutativa, pero para la multiplicación. Para la multiplicación sería A por B, es lo mismo que B por A. Y eso sucede cuando tenemos una puerta lógica AND. Si nosotros introducimos A y B, la salida va a ser A por B. Y si cambiamos el orden, sigue siendo A por B o B por A, pero es lo mismo. ¿Está bien? La ley asociativa de la suma. La ley asociativa con tres variables es la siguiente. Si tenemos B más C asociado, primero sumamos esos dos, luego con A, es lo mismo que sumar primero A más B y luego sumarlo con C. En términos de circuitos sería así, ¿verdad? Es lo mismo sumar primero B más C y luego sumarlo con A con otro OR, saldrá esto, y saldrá igual si primero sumo A y B con un OR y luego recién sumo su salida con un C, va a salir A más B más C. Las dos van a ser similares, así que no hay problema. En circuitos lógicos va a ser lo mismo. Bien, la ley asociativa de la multiplicación. La ley asociativa de la multiplicación de la misma manera con tres variables. Si yo multiplico primero B y C, y luego por A, es lo mismo que multiplicar primero A y B y luego multiplicar por C. En circuitos digitales sería esto. Miren, primero hago un AND.
con B y C, su salida lo introduzco al siguiente AND y lo multiplico con A, sale A por B por C. Lo mismo sería si yo primero multiplico con un AND A por B y luego la salida recién multiplico con C. Va a ser el circuito similar. Bien, la siguiente ley sería la ley distributiva. La ley distributiva es de la siguiente manera. Si yo tengo A por B más C, distribuyo, ¿verdad? Como en las matemáticas. A por B más A por C. Entonces acá vamos a tener, en circuitos lógicos sería lo siguiente. En circuitos lógicos es lo mismo, miren. ¿Qué voy a hacer? Primero el paréntesis, B más C. La suma es el OR, entonces tendría que aplicar un OR al B y al C. Aplico el OR, la salida va a ser una suma B más C, y eso tiene que ir a un AND porque tiene que estar multiplicado por la variable A. La salida va a ser esto. Y esto es lo mismo que primero multiplicar A y B con un AND, también multiplicar al mismo tiempo A y C con otro AND, y sus salidas reemplazarlo en una compuerta lógica OR, va a ser lo mismo. Los dos circuitos van a tener la misma salida. ¿Está bien? De esa manera sería la ley distributiva. Ahora, las reglas de la álgebra booleana. Las reglas son importantes para que nosotros simplifiquemos funciones lógicas. Son 12. ¿Está bien? Son las siguientes. Miren, la primera, si tengo una variable A y le sumo un 0, va a seguir siendo la variable A. Segundo, si tengo la variable A y le sumo un 1 lógico, la salida va a ser un 1. Si tengo una variable lógica A y le multiplico por 0, la salida va a ser 0. Si tengo una variable A y tengo un 1 lógico, lo multiplico los dos, la salida va a ser A. Ahora, ¿qué más tenemos? A más A. Cuando tengo dos variables lógicas sumadas a la misma variable A y A, es simplemente A. Cuando tengo la variable lógica A y le sumo su negado, su complemento, va a ser igual a 1. ¿Está bien? Vamos con el siguiente. La séptima, si multiplico dos variables A y A, sí, la salida lógica va a ser la misma variable A. Octavo, si tengo una variable A y le multiplico su complemento a negado, la multiplicación de las dos variables va a ser 0. La novena, si tengo una variable A le aplico la negación dos veces, porque este complemento es la negación, va a ser la misma variable A. La décima, si tengo una variable A más una multiplicación de A por B, otras dos variables, el resultado va a ser la variable A. El onceavo, similar a la décima, simplemente que aquí tengo un A negado, ¿verdad? Cuando tengo este caso, el resultado va a ser una suma de dos variables, A más B. Y la doceava nos dice que si tengo una multiplicación de A más B por A más C, el resultado va a ser A más B por C. ¿Está bien? Como dice aquí abajo, A, B o C pueden representar una sola variable o una combinación de variables. Hágame un favor, anótese en estas reglas que son muy importantes, las vamos a usar mucho. Les doy un momento para que las copien. También anotaremos en algún lugar en su cuaderno estas 12 reglas. Bien, ¿ya la anotaron? Ya, síguense, anoten, anoten. Yo les espero.
Bueno, chicos, ¿cómo es? ¿Seguimos o no seguimos? Muchachos, ¿ya? ¿Están ahí? Carlos, Eddie, por favor, repórtense y díganme si ya puedo seguir. Sí, Fernando, ¿sí? Luis, Pablo, sí, 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 sí. Sí, ya, ingeniero, ya está ya, copiado. listo. Bien, si se han dado cuenta, todas las reglas son lógicas y estas reglas es fácil, ¿no? Hasta la 9, ¿verdad? Es fácil de demostrar. Yo voy a demostrar desde la regla número 10. ¿Están de acuerdo? Vamos a demostrar desde la regla número 10. Van a atender a la pantalla. Denme un momento. Bien. Aquí están las reglas. Pueden ver, ¿no? Vamos a empezar a... Todas las reglas son fáciles de demostrar, pero vamos a empezar con la 10. Esas son las que, digamos, habría que demostrar. A ver, la 10. La 10 me dice que A más A por B es A. Voy a demostrar eso. ¿Está bien? ¿Están viendo, no, muchachos? ¿Ven la pantalla, no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Lo primero, aquí puedo sacar el factor común A. Si yo saco el factor común A, ¿qué me va a quedar dentro del paréntesis? 1 más B. ¿Están de acuerdo? Aquí se quedará A. ¿Y qué es 1 más B? Si ustedes se dan cuenta, si a cualquier variable le sumo 1, vean la regla 2. Cualquier variable más 1, ¿cuánto es? Cualquier variable, no solo A. Puede ser una B, una C, una D, cualquiera. Si le sumo un 1 lógico, el resultado es 1. Entonces, 1 más B, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Y A por 1 cuánto es? Aquí está otra regla. Miren, A por 1 ¿cuánto es? A. Entonces se demuestra, miren, se demuestra. ¿Qué es A más A por B? Es A. ¿Están de acuerdo? ¿Han entendido cómo he hecho esto? Sí, ¿verdad? Muchachos, por favor, respondan. Sí. Sí, sí. Ya. Entonces demostraremos la regla número 11 ahora. La 11. La 11 me dice A más A negado B. Bien, ¿cómo demostramos esto? Lo que voy a hacer primero es, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué solución me plantean ustedes? Voy a seguir esta regla. Miren, en vez de poner A, miren, en vez de poner A, aquí está A, si se pueden dar cuenta, aquí está A. ¿A qué es igual A por la décima regla? Por esta reglita. A es lo mismo que A más A por B. ¿Están de acuerdo? Entonces, en vez de poner A, lo que voy a poner es lo siguiente. En vez de poner esta A, yo voy a introducir lo A más A por B. ¿Está bien? Porque esta A es lo mismo que esto. En eso hemos quedado en la regla número 10. Más A negado por B. ¿Está bien? Más A negado por B. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué podría hacer? Lo que voy a hacer es acá aumentar. Aquí tengo una A. Si yo le aumento otra A, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo, muchachos? Por la regla número 7. Miren, A es lo mismo que A por A.
Entonces yo en vez de poner A, yo simplemente le estoy aumentando otra, da lo mismo. Entonces, va a quedar A por A más A por B más A negado por B. ¿Está bien? Esto es lo mismo que estos dos. Ya tengo todo eso. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me aconseja? Nada, muchachos. Bien, lo que voy a hacer es copiar todo esto, A por A más A por B más A negado por B, y aumentarle esto. Miren, aquí yo tengo que A por A negado es lo mismo que cero. Es lo mismo, ¿verdad? Según la octava regla. Entonces ahí le puedo añadir un más A por A negado. Le estoy aumentando esto. ¿Por qué? Porque es un cero y es lo mismo que sumar un cero. No afecta en nada. ¿Está bien? Ya teniendo eso, lo que voy a hacer es sacar un factor común. ¿Qué factor común puedo sacar? A. ¿Cuál sería el factor común? Díganme. A. Ya, si le pongo A, ¿qué quedaría? Si saco A, quedará A más B. Más. ¿Aquí qué puedo sacar de factor común? A negado. Si saco A negado, ¿qué va a quedar? Igual A más B. Entonces, esto puede ser, si otra vez saco factor común, puedo sacar el factor común A más B, que quedaría también A más A negado. ¿Están de acuerdo? Eso quedaría. Ahora, ¿qué es A más A negado? A más A negado, por esta fórmula, miren, A Sí. más A más A negado es 1. ¿Está bien? Por la sexta fórmula. A más A negado es 1. Entonces, aquí voy a tener A más B por A más A negado, que es 1. A más B por 1, A más B. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Queda que esto es lo mismo que esto, que A más B. Se comprueba la regla 11. ¿Están de acuerdo? Miren, la regla 11 decía que A más A negado B era lo mismo que A más B. Y hemos logrado llegar a lo mismo, que es A más B. De esa manera se demuestra la regla número 11. ¿De acuerdo todos? Vamos a ahora demostrar la regla número 12. La regla número 12 también voy a demostrar. La 12 nos dice que A más B por A más C es igual a A más B por C. Demostraremos eso. Bien. Lo primero voy a aplicar aquí la ley distributiva. Si aplico la ley distributiva voy a tener A por A por A más A por C, más B por A o AB, más B por C. He distribuido todo. Bien. Ahora, acá puedo quedar en que A por A es lo mismo que A, ¿verdad? A por A es lo mismo que A. Va a quedar A por A más C, más B por A, más B por C. Bien, ahora, ¿qué puedo hacer acá? Puedo sacar la A. De aquí puedo sacar la A. Si saco la A, ¿qué me va a quedar? 1 más C. ¿Están de acuerdo? Y al otro lado me queda lo mismo. A por B o B por A, que es lo mismo, más B por C. Ahora, 1 más C, ¿qué es? 1 más C, sabemos que esto es 1 simplemente, cualquier variable. Más 1 siempre va a dar 1. Entonces va a quedar A por 1 más A por B más B por C. Multiplico. A por 1, A, simplemente. Al otro lado quedará más A por B más B por C. Ahora, aquí puedo factorizar lo que es la A. Si factorizo la A, ¿qué voy a tener? 1 más B más B por C. Ahora, ¿qué es 1 más B? Hemos dicho que 1 más, cualquier variable más 1 siempre es 1 simplemente. Entonces va a quedar A por 1, A más B por C. Y se demuestra. La doceava decía que todo esto era A más B por C, ¿verdad? Eso dice la regla número 2. Miren, aquí está. Es lo mismo que decía la regla número 12. Con eso queda demostrado las tres leyes que son las últimas, las más complejas. ¿Está bien? Queda demostrado. Bien. Ahora sí vamos a seguir.
vamos a seguir en un momento. Bien, seguiremos. Reglas del álgebra de Boole. Bien, siguiente. Ahora nos vamos a ver los teoremas de Morgan. ¿Está bien? Los teoremas de Morgan es de un matemático que conoció a Boole. ¿Está bien? A Boole. Propuso dos teoremas que constituyen una parte muy importante de esta álgebra. Es en términos prácticos, nos da una proporción de una verificación matemática de la equivalencia entre las compuertas NAND y las negativas OR, y también la equivalencia entre las puertas NOR y las negativas AND. ¿Está bien? Entre esas dos. Entonces, ¿qué nos decía él? El primer teorema nos dice, de la siguiente forma, el complemento de un producto de variables es igual a la suma de los complementos de las variables. ¿Está bien? De otra manera podemos decir, el complemento de dos o más variables, pueden ser muchas más, a los que se aplica la operación AND, es equivalente a aplicar la operación OR a los complementos de cada variable. Entonces la fórmula va a ser lo siguiente, de esta manera. Si yo tengo X por Y negado, es lo mismo que negarlo a ambos, lo puedo separar, pero ya se vuelve suma o se vuelve un OR. ¿Está bien? De esa manera pueden hacer. Bien, vamos a seguir. Segundo teorema de Morgan. ¿Qué dice el segundo teorema de Morgan? Nos dice que el complemento de una suma de variables es igual al producto del complemento de las variables. De otra manera, podemos decir que el complemento de dos o más variables a las que vamos a aplicar el OR es equivalente a aplicar la operación AND a los complementos de cada variable. Entonces, la fórmula va a ser lo contrario de esta manera. X más Y, todo negado, es igual a, lo separo la negación, a cada uno. X negado más Y negado. ¿Está bien? De esa manera tengo esta fórmula. Bien, ese sería el siguiente teorema de Morgan. Las tablas de verdad son las siguientes. Miren, si yo tengo X por Y negado, es lo mismo que negar X y Y y sumarlo con un OR. Está bien, es una negativa OR. Es equivalente. Las dos tablas de verdad son similares, exactamente las mismas. Aquí también del segundo teorema. Si yo aquí tengo una suma, X más Y, y a la salida lo niego, X más Y, todo negado. Es lo mismo que negar las variables al principio y multiplicarlas con un AND. X negado por Y negado. Las tablas de verdad son las mismas. Pueden comprobar esto utilizando ceros y unos. ¿Está bien? Eso nos dicen los teoremas de Morgan. Entonces vamos a aplicar los teoremas de Morgan en estos casos. ¿Está bien? En estos casos. Voy a dejar de compartir pantalla para realizarlo. Bien, vamos a seguir. Bien, voy a introducir estos ejemplos. Toditos son del teorema de Morgan. Vamos a empezar con el primero. El primero me dice X negado y N y Z negado. ¿Cómo aplicamos ahí? Voy a poner un inciso A. Es X, Y y Z. Todo negado. Si yo aplico ahí el teorema de Morgan, todo se vuelve suma. ¿Está bien? Todo se vuelve suma. X más Y más Z. Pero cada uno está negado a su manera. X negado más Y negado más Z negado. Y ya está. Así está aplicado el teorema de Morgan. ¿Está bien? Vamos con el siguiente. Un inciso B. Dice que apliquemos un teorema de Morgan a X, Y y Z sumados. X más Y más Z sumados. Y todito está negado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto se va a volver, la negación se reparte a cada uno, pero se vuelve, en vez de suma, multiplicación. Entonces voy a tener X negado por Y negado por Z negado. ¿Está bien? De esa manera funciona el teorema de
Morgan. Vamos con el siguiente. El siguiente me dice, ya he hecho este, ahora voy a hacer este. 4 variables multiplicadas y todo negado. ¿Qué variables son? W, X, Y, Z. W por X, por Y, por Z. Todo negado. Si yo aplico el teorema de Morgan, va a ser X negado más, perdón, empezaría con W. W negado. Como es multiplicación, se vuelve suma. Más X negado, más Y negado, más Z negado. ¿Está bien? Y sería lo mismo. Y por último, el inciso D, donde tenemos la suma de 4 variables, W más X más Y más Z, y todo está negado. Esto es lo mismo que decir W negado, pero ya no suma, multiplicado por X negado, por Y negado, por Z negado. De esa forma. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a practicar estos teoremas de Morgan con este ejemplo que es un poquito más claro. ¿Qué dice ese ejemplo? Voy a copiar A más B por C negado, todo esto negado, más D por E más F negado, todo esto negado, y arriba todo está negado. ¿Está bien? Bien, ¿cuál sería lo primero que tendríamos que hacer ahí? Hay un negado arriba, bien arriba, eso es lo que vamos a aplicar. ¿Está bien? Si yo aplico eso, esta suma se va a volver multiplicación y voy a repartir el negado, el primer negado a cada uno de los miembros. Entonces, ¿cómo va a quedar? Primero, este es el primer miembro. Miren, este es el primer miembro. Todo eso es el primer miembro. El segundo miembro sería este. Y esa línea de arriba, esa línea roja que está bien arriba, esa es la que yo voy a repartir primero. Entonces reparto. El primer miembro, ¿cuánto es? A más B por C negado y todo eso negado, ¿verdad? Ese es el primer miembro. Ahora, esto se va a volver multiplicación, ya no va a ser suma. Va a ser D más E más F negado y todo eso negado. Se ha vuelto multiplicación y este negado lo voy a repartir a los dos, entonces se va a repartir aquí un negado y aquí otro negado. Estoy aplicando Morgan. ¿Está bien? ¿Se han dado cuenta? He aplicado Morgan. Bien. Ahora, aquí tengo dos negados. Cuando tengo dos negados, miren, aquí tengo dos negados. ¿Qué pasa? Los dos negados desaparecen, ¿verdad? Cuando niego dos veces una cosa, desaparece. Entonces, aquí, ¿qué va a quedar? Va a quedar A más B por C negado. ¿Están de acuerdo? Ahora, a este lado voy a seguir aplicando. A este lado voy a aplicar el teorema de Morgan. De aquí a la última negación, esta que está bien arriba. Esta. Entonces voy a tener dos miembros. Voy a tener aquí un miembro D y aquí tengo otro miembro. ¿Está bien? Como es suma, ¿qué se va a volver? Multiplicación. Entonces esto va a ser de la siguiente manera. Va a quedar D, todo esto D por E más F negado, todo eso negado. Ahora, eso que está en azul se reparte a ambos. Entonces va a quedar D negado y esto con otra negación. Y si se dan cuenta, aquí tengo dos veces negación y esas dos veces negaciones van a desaparecer. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar A más B por C negado por D negado por E más F negado. ¿Está bien? Todo eso. Bien, hasta ahí. Y creo que hasta ahí es lo máximo que podemos aplicar el teorema de Morgan. Ya no se puede aplicar más, ¿verdad? Eso sería ya casi todo. Solamente nos quedaría repartir, no habría más. Este D podemos repartir a ambos y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Ya. Y eso que he cometido un error y no se han dado cuenta. ¿Dónde está el error? El que descubre el error tiene 10 puntos en el examen, en el primer parcial. ¿Dónde está el error? Hay un error.
10 puntos para el primer parcial. Ve, revísenlo. ¿Nadie? Muchachos, nada. ¿Ninguno se ha dado cuenta del error? En la parte de D más EFS más aparecido. Exactamente. Aquí hay una multiplicación y yo he aumentado un más que no Sí. existe. ¿Está bien? Aquí sería simplemente así. Y esto sigue multiplicar. Entonces, como era multiplicación y he aplicado el teorema de Morgan, esto se vuelve suma. Ya no es multiplicación, sino suma. Y aquí lo mismo. Como es multiplicación, esto es suma. ¿Está bien? Eso sería suma. Entonces, por último, me queda lo siguiente. A más B por C negado y al otro lado quedaría D negado más E más F negado. Y esa sería la máxima simplificación lógica aplicando los teoremas de Morgan. ¿Está bien? De esa manera se resuelve. Bien, ¿están de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a seguir con ejemplos. Deme un momento. Aquí está. Vamos a hacer estos 3 ejemplos más. Aplican los teoremas de Morgan a cada una de las siguientes expresiones. Entonces, vamos a seguir. Pueden ver, ¿no? La pantalla, cuando cualquier cosa me avisan si no pueden ver. ¿Está bien? Bien, comenzaremos con la primera. Inciso A. Dice A más B más C. Todo eso multiplicado por D, todo eso negado. Entonces, lo que puedo hacer ahí es repartir también a ambos miembros la negación. El primer miembro va a ser A más B y el segundo miembro va a ser D. Y como está multiplicado, esto se va a volver suma. El primer miembro va a ser A más B más C y en vez de multiplicación, suma, más D. Y la negación se reparte a los dos, tanto a este miembro como a este miembro. ¿Está bien? De esa manera. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ahí quedaría lo que más plantea. Puedo hacer teorema de Morgan acá también, ¿verdad? Puedo hacer que todo, en vez de ser suma, se vuelva multiplicación. Entonces va a ser A por B por C. Y la negación se reparte cada uno. A negado, B negado, C negado. Más D negado. Y eso sería lo máximo que puedo hacer con un teorema de Morgan. ¿Está bien? De esa manera se realiza. Vamos con el inciso B. Tengo A, B, C más D por E por F, todo eso negado. Bien, entonces esta negación lo puedo repartir a ambos miembros. Este es el primer miembro y este es el segundo miembro. Y como es suma, se vuelve multiplicación, va a quedar ABC por DEF. Y la negación se reparte a cada uno. Bien, ahí puedo volver a hacer Morgan. Aquí puedo aplicar a cada uno de los miembros. Aquí A, B y C son 3 miembros que se están multiplicando, entonces se volverían suma. A más B más C. Y la negación se reparte a cada uno por Morgan. Al otro lado lo mismo. Se vuelve suma cada uno, D más E más F y la negación se reparte a cada uno. ¿Está bien? Y de esa manera ya he utilizado Morgan. Vamos con el siguiente. Inciso C. El inciso C me dice A, B negado más C negado D más E por F y voy a negar todo, ¿no? Si todo nega. Entonces, lo que voy a hacer es repartir la negación. Reparto la negación. Como es suma, tengo 3 miembros.
esta. ¿Qué va a pasar con esos tres? Es suma. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué se vuelve? Se vuelve multiplicación, ¿verdad? Entonces voy a tener lo siguiente. Tendría A por B negado, eso se multiplica por C negado por D, todo eso se multiplica por E por F. Y la negación de arriba se repetiría aquí, aquí y aquí. Listo. Ahora, vuelvo a aplicar teorema de Morgan. Aquí tengo 2. Entonces, si se aplica a los dos, esto es multiplicación, se volvería suma. Suma. A más B negado. Y la negación aquí y aquí. ¿Está bien? Aquí lo mismo. C más D. C negado más D. Y la negación a ambos. Aquí y aquí. Y aquí lo mismo. Se vuelve E más F y la negación a ambos. ¿Está bien? Por último quedaría A negado más B negado 2 veces es simplemente B. C negado 2 veces es simplemente C.